Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Buenos días a usted, toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá. Buenos días. Ya se han adelantado algunas posibles reformas al Código del Trabajo que plantea el gobierno. Por ejemplo, el que se pueda disminuir la jornada laboral solo a 6 horas diarias en los casos que amerite, o ajustar los horarios concentrados. Es decir, en lugar de trabajar de lunes a viernes 8 horas, que pueda hacer de lunes a jueves 10 horas diarias. ¿Ustedes están de acuerdo con estos planteamientos? Mire, hay que empezar diciendo que al sector empleador no le interesa ni está en el negocio de reducir personal, ¿no? Algunos comentarios se han escuchado últimamente como que ese fuera una cosa fácil de hacer por parte del empresariado. Lo que pasa es que cuando se reduce la actividad económica, evidentemente las personas necesarias o las horas necesarias de trabajo pues disminuyen. Al sector empleador no le interesa reducir personal, primero por razones humanitarias. Todo aquel que le ha tocado separar a un colaborador de la empresa pues sabe que eso es algo muy duro y algo muy feo. Número 2, se invierte muchos años y muchos recursos en capacitar a ese trabajador, sea de nivel bajo, medio o alto, y una persona capacitada que la empresa se desprende, pues después es alguien que hasta la misma competencia lo puede reclutar. Entonces, digamos, para ¿no? evitar que se despida a más trabajadores, esas alternativas que plantea el gobierno, que a la larga son normas de flexibilización laboral, aunque no lo quieren llamar así porque creen que la palabra está estigmatizada, pero resulta ser una flexibilización. ¿Ustedes están de acuerdo? En el concepto que usted esbozó hace un momento, que fue el que esbozó el presidente el día martes, el día sábado, como concepto general nos parece interesante. Hay que ver pues ya cómo se traslada en un proyecto de ley. Porque además yo creo que si el concepto es como es en otros países, es en acuerdo entre la fuerza laboral de una empresa y el patrono. ¿Por qué? Porque es preferible trabajar menos horas a separar personal. Además, cuando se separa personal, el clima laboral sufre mucho. Ese es otro desincentivo que tiene el empleador para separar personal. Entonces, ahora, pero ¿cómo aplicaría en esos casos? Por ejemplo, si una persona ya no va a trabajar sus 40 horas y va a trabajar 20 horas, pues no puede ganar lo que ganaba cuando ganaba las 40 horas, pero tampoco se pueden reducir sueldos. Entonces, ¿cómo aplicaría? Bueno, hay que ver cómo va la reforma, ¿no? Por eso es que es necesario para las iniciativas que se están mencionando, y así lo han anunciado las autoridades, una reforma al Código del Trabajo, porque pues la ley actual no permite ninguno de los mecanismos que usted está diciendo, y además entenderíamos que va a haber pisos y va a haber techos para las horas trabajadas. Es muy importante conservar la fuerza laboral, porque también una persona, como en cualquier profesión, ¿no? Pensemos en un deportista, que es más fácil imaginárselo, que no está trabajando, que pasa 3, 4, 6 meses sin trabajar, también pierde sus destrezas. Entonces, una manera de mantener activa y unida a la empresa. Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, decía en cambio que estas propuestas no son convenientes para los trabajadores. Escuchemos por qué. No, el pedido más bien de lo que reseñan los medios de comunicación hacen referencia a que este requerimiento ha sido propuesto por el sector empresarial. En ningún momento ha sido dialogado con los trabajadores temas tan importantes y trascendentes como estos. El contrato de plazo fijo, pues ahora nuevamente se pretende retomar. Para nosotros es una nueva flexibilización que atenta contra los derechos de los trabajadores. Al parecer lo que están haciendo es abrir el camino para ir profundizando con el nuevo gobierno, porque parecería ser que entonces está haciendo este desbroce para que llegue un gobierno de derecha y encontrar el camino expedito. No puede entenderse entonces cuando se habla, particularmente cuando se habla del socialismo. El presidente de la República decía que iba a tomar medidas frente a la situación difícil económica del país, medidas creativas, pero ¿qué creatividad tiene estas si se afecta, como siempre y de costumbre, afectar solamente al sector más débil de la relación laboral, es decir, hacia los trabajadores? Entonces, primero, ustedes como empresarios fueron los que propusieron, dadas las circunstancias, estos planteamientos de flexibilización. No, nosotros no hemos hecho ninguna propuesta. En medios de comunicación sí hemos hablado de la necesidad de reformas laborales, pero no este proyecto en particular, ni lo hemos discutido directamente con el Ejecutivo. Mire, la reforma laboral se impone. Este es un cuadro elaborado por el Foro Económico Mundial, donde dice que las regulaciones laborales restrictivas son el factor más problemático para hacer negocios en el Ecuador. Ranquea primero, por delante de impuestos, ¿no?
14.5% de los encuestados, hecho, repito, por el Foro Económico Mundial, no por la Cámara de Industria. Como regulaciones laborales restrictivas que decía en el título del documento que presenta? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que son las políticas laborales restrictivas. Ecuador es el país de la muestra tomada, que es una muestra bastante amplia y de muchos continentes, el país donde es más costoso despedir una persona, ¿no es cierto? Serían 54 semanas de sueldo. Y que sea altamente costoso separar a una persona de la empresa, lo que implica es que usted se cuida más para contratar a esa persona. Además, con la eliminación del contrato a plazo fijo, que lo hablamos en su momento, incluso en la reunión de marzo 2 del año pasado, se lo dijimos al mismo presidente de la República, eliminando todo mecanismo de adaptabilidad laboral, lo que se hace es más difícil la contratación de personas. Cuanto más costoso es separar a una persona o adaptarla a las necesidades de producción o de la empresa, de la producción de servicios, usted más se lo piensa en contratar a alguien. Y no lo decimos solo nosotros, el sector exportador. Tuvimos una sesión de comité empresarial con las fuerzas productivas de la provincia de Tungurahua hace un mes y medio, el sector manufacturero, de confecciones, textil, de turismo. Todo el mundo se queja una vez que usted ingresa a una persona a trabajar y la rigidez para las horas de trabajo y lo difícil que es adaptarlo a la fuerza laboral, es a lo que se refiere el documento del Foro Económico Mundial. Claro, pero por el otro lado, si es que no resulta tan caro despedir a una persona, se puede afectar en cambio el garantizar la estabilidad laboral y temas otros que ya se han discutido al respecto. Ahora, Arciniega lo que decía es que en efecto hoy sí tenemos una situación económica difícil, pero que por muchos años tuvimos altos precios del petróleo, mayor inversión, más rentabilidad para muchas empresas en el campo de la construcción, petrolero, comercial, financiero. Entonces, que ahora que ha llegado la época de vacas flacas, podrían haber ahorrado, previsto tener sus reservas. Es decir, lo mismo que le exigen al gobierno para cuando se acaba la plata, ¿no se aplica igual para las empresas? Mire, nosotros no consideramos que el sector empleador está pasando por un sector difícil, o solo el sector empleador, ni solo el gobierno, lo hemos dicho acá, el país entero está pasando por una situación difícil. Y el sistema, la estructura del empleo en el Ecuador hace que la mitad en las épocas de bonanza, incluso a las que se refiere Jaime, a quien yo respeto, habla de que prácticamente la mitad de la población económicamente activa no accede a un empleo formal. La informalidad es un gran problema del Ecuador y en gran medida es por las políticas laborales tan rígidas y tan restrictivas del Ecuador. Entonces, o queremos, la estabilidad laboral está dada por la estabilidad de la empresa y el progreso de la empresa. El empleo sostenible se da en empresas sostenibles, no se da por decreto. El sector productivo privado, que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo en el país, es el llamado a generar 200.000 plazas de trabajo anuales para que el neto entre los que se retiran y sobre todo los jóvenes que se incorporan puedan laborar. Desde ese punto de vista, el contrato a plazo fijo era un muy buen instrumento para que los estudiantes puedan trabajar y a la vez estudiar. Eliminadas todas estas formas y haciendo muy rígido y garantizando la estabilidad vía decreto, lo que se logra a la larga es lo que se ha logrado en el Ecuador, que la mitad de la población económicamente activa, sobre todo los jóvenes, no puedan acceder al trabajo. Que son las cifras de empleo inadecuado, en muchos casos también, que superan el 48%. Ahora, desde el Parlamento Laboral se ha insistido en que el sector empresarial es ahora quien tiene que arrimar el hombro, ver también las maneras de garantizar el empleo, que haya una mejora más bien en función de la rentabilidad de las empresas y no ir por el lado más débil, decía Arciniega, el más débil, que es el sector laboral, que es el trabajador. ¿Le queda otra alternativa al empleador que despedir y disminuir el tamaño de su empresa cuando reducen producción, ventas, la actividad en sí? Por supuesto, Stephanie, y ese es el último recurso, como empecé diciendo. Tenemos una encuesta en la Federación Nacional de Industrias realizada a mediados del año pasado, no la traje lamentablemente, donde se habla que el empresario primero disminuye los gastos que puede, entre los de la publicidad, cosa que se ha sentido en los medios de comunicación, espero que no en este, pero ha sido bastante general. Se comienzan a reducir gastos, se comienzan a bajar inversiones, se le pregunta por las expectativas al empresario en la encuesta que le menciono y habla que sus expectativas no son muy positivas, que ya ha bajado inversión, que ya ha bajado gastos y que el empleo, le estoy hablando del tercer cuarto del año pasado realmente, todavía no lo afecta y que espera no afectarlo porque es la última frontera que se cruza. Por todo lo que le acabo de decir hace un momento, acabamos de evidenciar lo costoso que es, lo doloroso que es en lo humano y lo poco productivo y poco práctico que es. Es la última frontera que se cruza. Pero si las empresas no son rentables, Stephanie, ¿no es cierto?, el que sufre es el país completo.
El país, el gasto corriente del país lo han sostenido las autoridades, las cifras así lo reflejan, se sostiene con los ingresos corrientes de impuestos de las empresas básicamente. Entonces, que las empresas el día de mañana decidan sencillamente no ganar nada o no tener ninguna rentabilidad, las que todavía lo puedan tener, significará pues que el día de mañana no haya ni cómo sostener el Estado. ¿Y qué otras alternativas, dadas las circunstancias actuales, proponen ustedes para no seguir viendo el cuadro que ya estamos sintiendo y teniendo, despidos tras despidos en varias empresas? Bueno, yo creo que lo más importante es dinamizar la economía, Stephanie, ¿no? El empleo es un síntoma, no es una causa. Cuando la economía está vigorosa, ¿no es cierto?, el empleo, hay demanda por empleo y por capacitar nuevo empleo. Cuando decae la demanda, ¿no es cierto?, o que decae la producción, y peor en las circunstancias actuales, que nosotros no coincidimos que se trate de un bache, se trata de algo de largo plazo. Entonces tenemos que arreglar temas de comercio exterior, ¿no es cierto?, un acuerdo comercial de largo plazo con Estados Unidos, a donde van más del 40% de nuestras exportaciones. Necesitamos también revisar la estructura tributaria. El impuesto a la salida de divisas son 1.200 millones de dólares al año que salen del sector privado al Estado. Todo el sistema de restricción de comercio. Imagínate cómo va a sostenerse el empleo en un concesionario de vehículos o concesionario de maquinaria que por cupo, digamos casi que por decreto, se le dice de un año al otro que tiene que vender la mitad porque se reduce a la mitad su cupo de importación. Y al año siguiente, 70% de lo que puede importar el año pasado. O sea, ya vamos por 35% del año anterior. Y se pone salvaguardias, por ejemplo, a la maquinaria pesada en 45%. Entonces, ¿cómo pueden los negocios que se reducen a la mitad sostener el empleo? Y eso genera una cadena, Stephanie, porque las personas que salen de sus trabajos dejan de consumir, dejan de dinamizar la economía, que es al final lo que se necesita. Cierro con esto brevemente sobre el seguro de desempleo que se plantea. ¿Qué es lo que ustedes proponen que se tenga que incluir? Porque hablaban de aumentar el 1% del aporte patronal, que eso aplicaría solamente para los afiliados. ¿Cómo se lo debería manejar? Mire, ha habido un anuncio al respecto, no tenemos ningún detalle como para opinar. Lo que no sería conveniente es que en este momento se aumenten costos, ni a las empresas, ni se les saque del bolsillo más plata a los trabajadores que ya están afectando liquidez. Existe el fondo de cesantía, para el cual los trabajadores aportan el 2%, el empleador 1%, del aporte global que hacen, ¿no es cierto? Y eso hay una fórmula, me parece que son 3 meses que recibe el trabajador, el afiliado, cuando ha sido cesado de algún tiempo. No nos olvidemos que para contingencias como esas también eran los fondos de reserva. Y después vino el sector, o una parte del sector político, no en este gobierno, sino anteriormente, que siempre trata los temas laborales, o muchas veces, más bien dicho, no siempre, trata los temas laborales con un enfoque político, electoral, y los fondos de reserva también se desnaturalizaron. Hay que ver cómo viene la propuesta, y cuando venga la propuesta la analizaremos y la comentaremos de la manera más constructiva posible, como siempre tratamos de hacerlo. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted.